Ok, listo. Entonces, si continuamos, pues esto sería como ya con esquema de resistencias lo que se haría. Eh, ahora, digamos, tratemos de- voy a tratar de buscar un ejercicio en el Sengel que tenga que ver con paredes compuestas, que allí pues podremos utilizar más este concepto de diagrama de resistencia. Entonces, mientras va llegando la gente, voy a buscar acá un ejercicio. O si de pronto, si ustedes ya tienen alguno, lo pasan al chat y lo hacemos. Listo, ya no se me había activado la cámara, el audio. Eh, vamos a plantear este ejercicio que se está mostrando ahí. Bueno, se construye una pared de un refrigerador con aislamiento de fibra de vidrio. Bueno, voy a sacarle captura y la llevamos a la página. Llevémosla a una nueva página. Listo, entonces dice, se construye la pared. Ah, bueno, para aclarar algo. Digamos que en estas clases iniciales yo voy a hacer ejercicios pues muy sencillos. Si ustedes vieron en el plan de trabajo, creo que el miércoles o el martes es que se hacen, o el lunes, no me acuerdo muy bien, es donde vamos a hacer ejercicios tipo parcial. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues ejercicios tipo parcial porque antes el parcial lo evalúan hasta este punto, pero igual hay ejercicios muy buenos inventados por ahí que, que son interesantes. Entonces, para ahora, pues ejercicios más sencillos para que todo el mundo entienda, ya vamos con los difíciles. Dice, se construye la pared de un refrigerador con aislamiento de fibra de vidrio. Entonces, bueno, aquí hay una aclaración. A veces los profesores dan, digamos, solamente dan hasta acá, dicen fibra de vidrio. Entonces, a veces no dan el K, pues ustedes simplemente ya saben que acá ustedes buscan en este capítulo y en alguna parte, no me acuerdo dónde está, están las tablas donde dan esas conductividades, o si no, simplemente se van directamente a los apéndices, que si no estoy mal, en los apéndices sí aparece. Déjenme ya reviso. Eh, apéndices, bueno, no me deja, ya. Acá de pronto en los apéndices, apéndice tabla de diagramas de propiedades, puede que esté conductividades térmicas de algunos materiales que de pronto los profesores no las den, simplemente ustedes van y las buscan. Ahora dice que está comprimida entre dos capas de hoja metálica, el espesor, la conductividad. Nos dicen que el espacio refrigerado se mantiene a 30 grados Celsius y los coeficientes promedio de transferencia de calor en las superficies interior y exterior de la pared son de 4 vatios metro cuadrado y 9 respectivamente. Me imagino que respectivamente iba abajo. Listo. Entonces, nuevamente el esquema, nosotros lo debemos establecer es como una red de resistencias térmicas.
Entonces, ¿cómo empezamos? Tenemos el espacio más frío, entre comillas, y el espacio más caliente. Entonces, ya de una vez podemos decir, ah, listo, el calor va así. Entonces, digamos, pensemos un poco en la importancia que tiene esto en la que, como en la realidad. Y es, por ejemplo, aquí nos piden establecer, creo que no copiamos el ejercicio completo, ¿no? No copiamos la pregunta. Aquí está el resto. Entonces, así. Esto lo podremos borrar. Ahora sí tenemos el ejercicio completo. Dejémoslo del mismo tamaño. Ya. Dice, la temperatura de la cocina es 25. Se observa que ocurre condensación sobre las superficies del refrigerador. Ok. Ah, bueno, ya explico qué quiere decir eso. Entonces, es muy importante, ¿no? A mí me gusta siempre hacer el proceso de leer enunciados para que entendamos qué nos dicen, pues, estos, porque muchas veces es importante. Creo que ya los que han tenido la oportunidad en otra ocasión de que yo les sea tutor, saben que siempre hago este proceso de lectura. Entonces, ya sabemos, si nos dicen solamente el material, pues de cierta forma nos quieren decir es cuánto vale la conductividad y la podremos encontrar en tablas. Acá, por ejemplo, nos dicen hoja metálica, no nos dan el material, entonces definitivamente aquí, para acá, esto sí debería ser un dato. Hasta ahora eso es, digamos, como lo que podremos resaltar. Luego aquí se dice que se observa que ocurre condensación sobre la superficie del refrigerador. Entonces, ¿cuál es la superficie del refrigerador? Será esta de acá. Si hacemos así, como si estuviera en 3D. Esta vendría siendo la superficie del refrigerador. Ay, ¿qué pasó? Ya. Esta sería entonces la superficie del refrigerador. ¿Qué piensan ustedes que significa que existe condensación sobre la superficie del refrigerador? Refiere al refrigerador o la superficie. ¿Cómo? O sea, que se transfiere energía desde como el agua se condensa, entonces le da esa energía de vaporización a la superficie del refrigerador. Bueno, pues, Entonces sería como entrada de calor. ¿Sí? ok, pues más que eso, ahorita ya revisamos. Puede que este sea un dato irrelevante, pero puede ser relevante en otros casos. Y es, no nos dan la presión. Y es que a veces nos olvidamos de esto porque a veces en transferencia no nos interesa mucho la presión. A veces. Recordemos que si no nos dan la presión, nosotros siempre estaríamos hablando de una presión estándar de una presión atmosférica. ¿Sí? ¿Qué pasa con la condensación a la presión atmosférica? Que se da a 0 grados Celsius. Entonces, puede que no sea un dato relevante acá, pero sí para un ejercicio después. Y es que la temperatura de esta pared será 0 grados Celsius. ¿Listos? Porque el espacio refrigerado no es la pared. De pronto aquí como no está en 3D no se alcanza a ver. Pero si lo hacemos un poquito así, nosotros tenemos un cubo que representa un paralelepípedo, que representaría la pared. Y vamos a tener dos espacios. Esos espacios normalmente cuando hablan de espacios refrigerados, pues dicen, aquí hay aire. Entonces, aquí hay aire a 3 grados Celsius. Y al otro lado, pues, hay aire. Vamos a ver ese color. Hay aire a 25 grados Celsius. Pero obviamente también voy a tener acá un valor de temperatura. En este caso es 10 grados Celsius, si lo vemos acá. Entonces, básicamente es que acá hay 0 grados Celsius. De pronto es importante ese dato, de pronto no, pero bueno, ya miraremos si es importante o no.
¿Listo? O sea, es como si se generara calor por conducción. ¿Cómo? Es como si se generara calor por conducción. Es que el calor por conducción sí va a estar, o sea, nosotros ya sabemos que hay un flujo de calor así, pero entonces ya miraremos para qué nos sirve ese el dato. Entonces, pues inicialmente conocemos dos temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a pintar entonces la temperatura de, iniciemos acá, 25, hagámoslo acá donde hay más espacio. Pero si fuera solo la temperatura de la superficie interior del refrigerador, entonces había transferencia de calor desde el espacio refrigerado hacia la superficie del Sí, sí, eso sí, aislamiento, sí, ¿no? sí, ya lo entendí. Ujú. Mm, Porque 3 grados es mayor que cero. Entonces dice, la temperatura de la cocina ocurre que hay condensación sobre la superficie del refrigerador. Sí, señor. Sí, para eso es ese dato. Hay dos flujos de calor, por decirlo así. La temperatura más baja es cero. Si la temperatura de la cocina se observa que ocurre condensación sobre la superficie del refrigerador. Entonces sí, muy bien, gracias. Yo no me he dado cuenta. Entonces hay dos flujos de calor. Una así y otra así. Aunque bueno, no sé. Esperen un momento, porque si no, estaría sobredimensionado el problema. Porque el calor que entra al proceso se puede calcular, porque aquí ya tenemos nosotros las dos temperaturas. Ah, pero no tenemos el área, ¿cierto? Creo que no la tenemos. Bueno, ya miraremos. No, no nos preocupemos. Demos un momento así. Entonces, ¿qué pasa? La primera resistencia térmica la podremos hacer de la siguiente manera. Tendremos acá 25 grados Celsius y entonces lo único que yo hago es decir, bueno, entonces fluye calor y ese calor que fluye de 25 a 10, ¿qué tipo de calor es? Alguien que me conteste. es de convección, ¿sí? De convección, muy bien. Entonces acá tendremos la primera transferencia que será de 25 a 10 grados Celsius. Pregunta, para que haya condensación, ¿es necesario que 0 grados centígrados? Porque igual el aire, o sea, Es que no, esperen ya un momento. Es que es líquida. la condensación se refiere, ¿ustedes ya vieron termos? Sí, pero Entonces sería no recuerdo eso. la condensación del aire húmedo. Para los que no han visto termos, bueno, aquí es bueno aclarar eso. ¿A qué se refiere con la condensación? Lo que pasa es que el aire, sí, en ambos lados estamos hablando de aire, ¿no? O no nos dicen nada de eso. Pero bueno, por si acaso. Si ustedes han visto una botella de gaseosa, ¿qué pasa cuando se deja expuesta, digamos, a corrientes de aire? O sea, se saca a la nevera. ¿Qué le empieza a pasar a la botella? A llenarte de agua, Empieza a goticas de agua. gotear, ¿no? Entonces, cuando empieza a gotear, lo que sucede es que el vapor de agua que hay en el aire, pues está, digamos, a una temperatura y hay otro tipo de temperatura en el aire que se llama temperatura de bulbo húmedo. Y si la temperatura de esta superficie es menor que la temperatura de bulbo húmedo, se produce un proceso de condensación instantáneo. Lo que pasa es que el aire tiene vapor de agua a baja presión. Entonces, pues simplemente
toca el agua y se condensa, toca la superficie fría y se condensa. Entonces, de pronto hace referencia a eso, pero bueno, ya miramos en la solución para qué lo necesitaríamos. Bueno, entonces se construye la de temperatura. Determina el espesor mínimo de aislamiento de fibra de vidrio que es necesario usar en la pared con el fin de evitar la condensación sobre las superficies exteriores. Bueno, miremos a ver qué pasa. Bueno, entonces ahí tendríamos el primer proceso. Luego voy a ir aquí poniendo en verdecito. Entonces este sería este nodo de acá. Este de acá sería este nodo de acá. Luego vendría este nodo de acá, que ese sería una temperatura que desconocemos, ¿verdad? Entonces acá volveríamos a tener flujo de calor y una temperatura desconocida. Si no- Señor, es que se le escucha entrecortado. Ah, ahora ya mejor, ¿no? Aló. Ahora sí. Sí, esto creo que lo que se está pidiendo es que busquemos o sea, a qué espesor de aislamiento se obtiene una temperatura de superficie exterior mayor a 10 grados centígrados, porque es a 10 grados centígrados cuando comienza la condensación. Sí, ya. Entonces se espera que sea mayor. Entonces, Sí, ya un momento. a Ya, espera saber un momentico, ya vuelvo. mínimo cuánto es el aislamiento de grados centígrados. Qué pena, muchachos, es que me pasó algo aquí en la casa, ya volví. Sí, o sea, estaba pensando exactamente en eso, que el proceso de condensación, o sea, esta condensación sobre la superficie es solamente, o sea, es como un dato de contexto en el ejercicio, pero no se va a usar. Tranquilos. Bueno, simplemente acá vuelvo y pinto la resistencia, luego viene nuevamente otra resistencia que iría hasta la siguiente temperatura, esta de acá, la voy a llamar temperatura 2. Esta de acá, temperatura 2, esta de acá la llamaremos temperatura 3 y la última de acá que es 3 grados Celsius. Hasta ahí, hasta esas temperaturas que pinté, ¿alguien tiene alguna duda? Me la pueden ir sabiendo, me la pueden ir haciendo mientras yo voy pintando acá esto. Aquí seguimos con más resistencias térmicas. Aquí iríamos hasta la temperatura 2. Otra resistencia que va hasta la temperatura 3. Y una última resistencia que iría hasta 3 grados Celsius. 3 grados Celsius. Entonces, ¿por qué es importante este diagrama de resistencias? Si ustedes se dan cuenta, si nosotros no supiéramos de diagramas de resistencias, nosotros no podríamos solucionar este ejercicio a como lo habíamos visto en la primera monitoría. Porque entonces acá empezamos a nombrar las primeras resistencias. Entonces, esta es una resistencia por convección. Esta es una resistencia por conducción. Y la podríamos llamar resistencia por conducción 1. Luego viene una resistencia por conducción 2. Viene una resistencia por conducción que, si nos damos cuenta, es el mismo material, el mismo espesor, entonces podemos decir que es la misma resistencia. Y aquí una resistencia por convección 2. Entonces aquí convección 1. Entonces, desen cuenta de algo, y es que yo ya puedo establecer dos variables. Una, ¿cuánto es el calor? Porque si nos damos cuenta, el calor pues es constante y está simplemente atravesando toda la pared. O sea, este sería el calor. Entonces, los datos están suficientemente dados para encontrar este calor y para después encontrar la longitud.
Entonces, ¿cuál es el paso? El primer paso es encontrar el calor. Para el calor, pues como ya tenemos este delta T, podemos encontrarlo. Ese calor entonces será 25 menos 10 dividido en la resistencia por convección 1. Y la resistencia por convección 1 vendrá siendo 1 sobre H por área. Entonces, resistencia por convección 1 será 1 sobre H, que es ¿cuánto? 4, si no estoy mal. Los coeficientes promedio de transferencia de calor interior y exterior es 9. Entonces será 1 sobre 9 por área. Entonces, aquí nuevamente sabemos que nosotros podremos dejar de quitar el área porque al ser el mismo calor y en todos los puntos ser la misma cantidad de área, entonces nosotros pues podemos hacer es lo siguiente. Entonces calor doble prima, que es que está por unidad de área, será entonces 25 menos 10 sobre 1 sobre 9. Entonces el calor doble prima vendrá siendo 25 menos 10 sobre 1 sobre 9. Será 135 vatios por metro cuadrado. Entonces ya tenemos lo que es el calor. Ahora necesitamos calcular pues lo que nos están pidiendo, que en este caso será la longitud. Para ello pues simplemente vamos a decir, pues hagamos que el calor vaya desde 25, o bueno, si quieren puede ir desde 10, no interesa, entonces digamos que vaya desde 10 hasta 3 grados Celsius. Y aquí simplemente voy a pintar una resistencia equivalente. Entonces esa resistencia equivalente será, como está en serie, es una suma normal. Entonces será 2 veces la resistencia de conducción 1, porque aparece 2 veces, más la resistencia por conducción 2, más la resistencia por convección 2. Entonces esa resistencia equivalente vendría siendo la resistencia por conducción 1. Recordemos que la resistencia por conducción en una pared es longitud sobre conductividad por área. Y bueno, aquí como vamos a hacer calor por unidad de área, pues entonces el área no nos interesa, entonces vamos a calcular la resistencia simplemente como longitud sobre conductividad. Entonces será 2 veces por la longitud que atraviesa la conducción 1 es 1 milímetro, entonces será 1 sobre 1000. Y eso dividido en la conductividad de la lámina, de la hoja de lámina de acero, que era 15.1. Más la resistencia de conducción 2, que es L, que la desconocemos, sobre la conductividad, que esa conductividad era 0.035. 0.035. Más la resistencia por convección, que será 1 sobre el H, que en este caso sí era 4. Entonces al final, si sumamos, la resistencia equivalente será 2 por 1 sobre 1000 sobre 15.1. Eso nos dará 1,3245 por 10 a la menos 4 más 0.01 sobre 0.035 nos da 28.57 longitud más 0,25. O sea, al final tendríamos resistencia equivalente será 1.3245 por 10 a la menos 4 más 0.25. Entonces será 0,250132 más 28.57 L.
Y ahora sí, nosotros ya sabemos que como es el mismo calor, entonces decimos 135 vatios sobre metro cuadrado será lo mismo que 0.250.132 más 28,57 L. Y esto también estará en vatios sobre metro cuadrado. Eso quiere decir que la longitud resulta en metros. Entonces acá se cancelan las unidades, ya sabemos que nos quedaría entonces la longitud en metros y nos queda entonces 135 menos 0,25032 dividido en 28,57 me daría la longitud. Entonces la longitud del espesor será 135 menos 0.250132 28,57. Ahí no habría que, digamos, 135 igual a la diferencia de temperaturas Ay, sobre... sí, gracias, Ah, gracias. ok, sí. Sí, cuando me dio 4 metros dije, no, una nevera no tiene 4 metros. Gracias, gracias, gracias. Sí, esto es 10 menos 3 sobre 0,250132 más 28,57 L. Ahora sí, eso sí es igual a 135. Listo, muchísimas gracias. Ahí una pifiada. Entonces ahora sí que es 0,250132 más 28,57 L será igual a 7 sobre 135. Eso sí era. Entonces ahora sí, la longitud será 7 sobre 135 menos 0,250132. Parece que me fuera a dar negativo, ¿no? 28,57. Sí, señores, algo estamos calculando mal, porque nos está dando un valor negativo. A ver, ¿qué nos quedó mal? Revisemos. Esto está mal. Cometimos un error en algún lado. Porque la longitud está dando negativa. A ver. Calor. El H externo. El H externo es 9, ¿no? Superior y exterior. 9 vatios por metro cuadrado. El calor entonces será 20 H, que es 9, por 25 menos 10. Eso da 135 vatios. O sea, el primer cálculo está bien. Hasta aquí, todo good. El problema está acá. Que calculamos mal. A ver. ¿Ustedes ven algún error en los cálculos? De pronto si tienen calculadora para que me ayuden. 2 veces la resistencia por conducción. 0.001. Ahí dice 15,1. Sí, 15,1. A ver, ¿qué está pasando con este ejercicio sencillo? Se construye la pared de un refrigerador comprimida entre dos capas. A mí me da diferente ¿Cuál? un dato que tiene ahí. El de 1 punto algo queda, a mí me da 6 punto algo. Es que no veo. Ya, Ahí el puede. primer dato. El Ah, primer es que... dato es 1 milímetro, ¿no? 1 Ah, dividido no, en... no, sí, sí. No lo había multiplicado por 2. Ok, sí. Ah, y cuando lo multiplica por 2 sí No, le da... sí, Ok, entonces sí, 1. por 2 ya.
28,57. Es que sí está dando negativo y es imposible que dé negativo. A ver, ¿qué estará mal? Resistencia equivalente, todo bien. Se construye la pared de un refrigerador, comprimida entre dos capas. 4 vatios y 9 vatios. ¿Será que estamos usando unas unidades mal? La temperatura de la cocina es 25 y se observa que ocurre condensación sobre la superficie del refrigerador cuando la temperatura de la superficie exterior cae hasta 10. El espesor mínimo para que se establece en la pared con el fin de evitar la condensación. 25 menos 17 sobre... bueno, aquí ustedes podrán pensar que no, pero un semestre en donde la respuesta era no se necesita aislamiento. Entonces puede que este negativo nos esté diciendo eso. Ya les explico por qué. Nos dice que cuando la temperatura es 10, como comentaba ahorita el compañero, si la temperatura es 10, es que se produce la condensación. Entonces se necesita el espesor mínimo de aislamiento que es necesario para que en la pared no suceda esto. O sea, lo que se necesita es que esta temperatura de 10 no sea de 10, sino sea más alta. ¿Sí me entienden hasta ahí? Buenas. Sí, que la temperatura adentro del refrigerador sea mayor a 10 para que no haya condensación, ¿no? Ok, listo. Ahora nos estamos dando cuenta de algo, que cuando es 10 grados Celsius nos está dando un espesor de longitud negativa. ¿Eso qué querría decir? Si me están pidiendo que calcule el espesor mínimo y el espesor más pequeño, o sea, el que me está dando más pequeño es menor que 0, ¿cuál sería entonces la respuesta? Que ahí el aislamiento no es necesario. El aislamiento no es necesario. Sería ¿Cómo? suficiente. Perdón, es que no se le escuchó bien. No hay necesidad de colocar Final aislamiento. metálica. Exactamente, entonces los datos lo que me están arrojando es que, ya digamos por las propiedades que tiene la hoja metálica y por la cantidad de calor que se está transfiriendo, no es necesario poner aislamiento. O sea que de cierta forma, si se pone, digamos, eso lo podríamos comprobar. Si no existe aislamiento, vamos a ver si esa es la respuesta, ¿cómo lo podríamos comprobar? Entonces simplemente tendríamos una lámina una lámina así, ¿cierto? Que ahora no mediría 1 milímetro, sino que mediría 2 milímetros, ¿cierto? Tendríamos acá 25 grados Celsius y tendríamos acá 3 grados Celsius. Eso es lo que nos está arrojando los cálculos. Lo vamos a comprobar. Entonces, el calor ahora sería este de acá. Pero entonces, ¿cómo calcularíamos ese calor? Ese calor vendría siendo 25 menos 3 sobre la resistencia equivalente, donde esa resistencia equivalente vendría siendo la suma de esta convección acá, convección 1, esta convección 2 y esta conducción. Entonces, esa resistencia equivalente sería 1 sobre 9, que es la de aquí atrás. Recordemos que estamos trabajando por unidad de área. 1 sobre 9. Esta de acá sería longitud, que sería 0,002 dividido en la conductividad, que es 15.1, más 1 sobre 4. Entonces la resistencia equivalente vendría siendo sería 1 sobre 9 más 0,02
dividido en 15.1 más un cuarto. Sería igual a 0,3624. Alguien pregunta en el chat algo. Ah, listo. 3624. Entonces el calor doble prima será 25 menos 3. 25 menos 3 sobre 0,3624. Entonces sería el calor igual a 60,7. Entonces ahora, ¿cómo comprobamos? Ahora hacemos el flujo de calor solamente hasta el punto de la temperatura que nos interesa, que sería esta temperatura. Que si nuestra respuesta es correcta, ¿cuánto debería ser? Debería ser mayor a 10 grados. Entonces, 60,7 será igual a H, pues sabemos que está por unidad de área, entonces H por 25 menos la temperatura que deseamos calcular. Entonces será 60,7 dividido en 9, que es el H, igual a 25 menos la temperatura. Entonces la temperatura será 25 menos 60,7 dividido en 9. Y esa temperatura será 25 menos 60,7 dividido en 9. Es 18,25. O sea que nuestra respuesta es correcta o no. Correcta. Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta? Que no necesita aislamiento. Como L es menor que 0, entonces no se necesita aislante. Este tipo de ejercicios lo ponen muchísimo, muchísimo. He visto muchísimos ejercicios de no se necesita aislante. ¿A alguien no le quedó claro? Si no, pues me pregunta y resolvemos la duda. O sea, la idea fue coger, Sí, señor. o sea, la idea fue coger como las dos paredes y unirlas y determinar la temperatura de la pared del lado derecho, por decirlo así. Sí, pues como nuestra respuesta fue que no necesitamos esto, o sea, nosotros estamos diciendo, esto de acá no debe existir. Entonces, si esto no existe, ¿cómo sería la configuración? Solo estarían las dos paredes. Pero las dos paredes, al ser del mismo material y del mismo espesor, pues es simplemente como si fuera una pared de 2 milímetros. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese orden, Sí. lo que uno tiene, de pronto porque no hice el diagrama de resistencia, no se vio, entonces uno tiene aquí, este sería 25, aquí está la temperatura, que esta es la que debe ser mayor a 10, luego viene esta otra temperatura, que será la de este lado, y luego viene otra resistencia que iría hasta 3 grados Celsius. Entonces aquí tenemos resistencia por convección 1, resistencia por conducción 1 y resistencia por convección 2. Entonces, en ese orden va a estar pasando un calor. Se calcula el calor y luego de calcular el calor se calcula la temperatura y se comprueba que sea mayor que 10. Porque cada temperatura que sea mayor que 10 asegura que no va a haber condensación. Entonces, para resumir, la respuesta es no se necesita aislante. Y entremos a la próxima reunión, que esta ya le queda un minuto.